nombre es Daniela Loreto y hoy les estaré hablando acerca de la ciencia, el conocimiento y la investigación. Para comenzar, ¿qué es ciencia? Ciencia proviene del latín scientia y significa conocimiento. La ciencia es un conjunto estructurado de conocimientos organizados sistemáticamente. Estos conocimientos se obtienen a través de la observación, el razonamiento y la experimentación, de modo que se generen preguntas, se constituyen hipótesis, se deduzcan principios con el fin de elaborar leyes generales y sistemas generales que permitan entender más a fondo todos los fenómenos relacionados con un área específica del conocimiento. Esto gracias al método científico. Ahora bien, las ciencias se clasifican en formales o exactas o fácticas. Las formales o exactas se basan en expresiones cuantitativas de la lógica y las matemáticas, mientras que las fácticas se basan en reproducciones conceptuales. Las ciencias formales o exactas se basan en la experimentación para desarrollar hipótesis y principios, mientras que las fácticas se basan en el empirismo para desarrollar enunciados que más tarde serán corroborados a través de la experiencia. Un ejemplo de las ciencias formales o exactas tenemos a la astronomía, a la ingeniería, por ejemplo. Y en las ciencias fácticas podemos encontrar a las ciencias sociales y a las ciencias naturales. De modo que, por ejemplo, la biología, la física, la química y todas las ciencias que entran dentro del campo de las ciencias sociales son ciencias fácticas. Ahora, el conocimiento científico. El conocimiento científico va de lo esencial a lo más complejo e indaga en el porqué a través del método científico. Sus características son que debe ser comunicable, debe ser replicable y fácilmente comprensible, de modo que también debe estar fundamentado en la observación y la experimentación, y además es variable, es decir, nunca es estático, porque siempre está ampliándose, siempre está indagando sobre sí mismo, sobre los supuestos que ya se tienen, para seguir ampliando el conocimiento presente. La investigación científica. La investigación científica es el proceso de conocimiento que nos permite descubrir, explicar y comprender la realidad a un nivel profundo y preciso. Resuelve problemas propios de cada campo de conocimiento. Mi nombre es Julio Sánchez, soy estudiante de la Universidad de Acambú y le vengo a explicar sobre el objeto, sujeto y plano de conocimiento. En el objeto tenemos que es un ser existente que está en la naturaleza y en la sociedad. Una de las características del objeto es que en el sistema el problema existe y se desarrolla. En el sujeto tenemos que una persona toma el papel de investigador y una de sus características más importantes es que el sujeto cumple una función muy importante en el proceso de investigación. En el plano de conocimiento tenemos que es una herramienta muy importante para nosotros para poder hacer una investigación breve y efectiva. En los métodos de investigación tenemos los métodos metodológicos, que es el que crea técnica para así emplearlas en la actividad, el axiológico, que es el que escoge a las personas por sus valores, y el epistemológico, que es el que estudia todos los conocimientos humanos. Buenas tardes, mi nombre es Neomar Rodríguez. Hoy les voy a hablar sobre el conocimiento empírico o vulgar. El conocimiento empírico o vulgar es aquel que es conocido como el conocimiento popular. No está basado en ninguna metodología o en algún procedimiento secuencial. Está basado en las experiencias del día a día. De hecho, una de sus características es que como no conlleva ninguna metodología, el ensayo y el error conlleva al aprender o al entender un hecho o situación que el ser humano se plantee. Uno de los ejemplos que más me llama la atención es el tema de cómo el ser humano empezó a entender el clima.
sin tener ningún equipo de comprobación, un equipo de pronóstico, ningún conocimiento científico. Entonces, básicamente, observando a través de la observación la conducta del clima, el ser humano empezó a aprender y a entender de una manera vulgar, por decirlo así, en este ejemplo del clima. Otro ejemplo del conocimiento vulgar es la medicina, sobre todo. Todos sabemos que existían en los tiempos de antes lo que llamaban el curandero. Entonces, a través de los años, el ser humano se dedicó obviamente, a medida que surgían nuevas dolencias o nuevas situaciones que requerían un médico. En ese momento, pues, obviamente no se llamaba médico. A través de su conocimiento de las ramas, de la naturaleza, de cómo interactuar con la naturaleza, aplicaban medicinas para tratar dolencias, ¿sí? Estos tratamientos no estaban basados en ningún estudio científico, ningún estudio médico, obviamente, porque no existían en ese tiempo, ¿sí? Sino que estaba basado simple y llanamente en el conocimiento popular, en la observación de la naturaleza. Entonces, el conocimiento vulgar y popular, en resumen, es aquel que nos da el día a día, el conocer y observar nuestro entorno, nos ayuda a conocer nuestro entorno, al saber de nuestro entorno, sin la utilización de un método científico comprobable o verificable, ¿sí? A pesar de que no tenga o no goce de una metodología, es muy ampliamente usado porque le permite al ser humano conocer y saber su entorno sin el desarrollo de estudios. Muchas gracias. Saludos cordiales. Yo les voy a hablar sobre lo que es el método científico. El método científico no es más que una serie de pasos ordenados que se estructuran para llegar a aquello que desconocemos o aquel problema que nos da curiosidad. Para que pueda llamarse método científico debe tener 3 pautas. Primero debe tener empirismo, medición y sujeto de razón. Si podemos hablar sobre la historia de lo que es el método científico como tal, podemos decir que comienza en la prehistoria, cuando el hombre primitivo se valió sobre el ensayo de error para poder sobrevivir. ¿Okay? Él empezó a investigar sobre la fruta, sobre la comida, sobre los alimentos que podía consumir, en qué momento podía consumirlo, cuál era el método de cocción y todos los procesos que llevaban para poder digerirlos y que fueran para su supervivencia. Todo esto tomó algún tiempo, ¿verdad? Pero no todo fue en vano. El hombre, después de todo este tipo de proceso, dejó de ser recolector y cazador para pasar a ser un cultivador y pastor. Él hizo gran observación sobre lo que fue la parte meteorológica del planeta, del momento de su mundo en ese momento, ¿ok? Y de acuerdo a esa observación, él empezó a tener buenos resultados en cuanto a lo que era su primer acceso a la alimentación en su tiempo. Entonces podemos determinar que a partir de la observación, ¿verdad?, que hizo el hombre primitivo en aquel tiempo, fue la primera parte o el primer paso para poder llegar al método científico. Esto también podemos decir que formó parte de la revolución neolítica y a su vez de la revolución radical humana.
Hablando del método científico, también podemos destacar que existen varios pasos. Entre ellos está la observación, la hipótesis, la experimentación, la tesis y la propuesta de las leyes. Cuando hablamos de observación, no es más que la toma de todos aquellos aspectos importantes para el problema o el análisis científico, ¿ok? Que nos causa curiosidad. Esta observación es importante saber que tiene que ser muy clara y que tiene que haber numerables de observaciones, ¿ok? La hipótesis es el estudio de todo aquello que se ha venido observando anteriormente, ¿ok? La hipótesis debe ser bien sistemática y tiene que ser importante saber que no es la verdad absoluta, ¿ok? La experimentación no es más que la verificación y comprobación de todo lo que se ha observado y de todas las hipótesis, ¿ok? La experimentación nos permite verificar cuál es la hipótesis verdadera y rechazar la que no es. La teoría es aquella que comprueba la hipótesis verdadera, ¿verdad? Nos llega a investigar, ¿ok? Y sacar cuál es la que tiene mayor relevancia o cuál es aquella que tiene mayor peso y que es comprobable, ¿ok? Después de todo esto tenemos la pronunciación de leyes, que la pronunciación de leyes no es otra cosa más que la hipótesis, ¿ok? Valedera, que se lleva a ley, bien sea en forma hablada o escrita. También tenemos que tomar en consideración que existen dos pilares muy importantes en lo que es el método científico. Estos pilares son la reproductividad y la refutabilidad. ¿Okay? La reproductividad es aquello que nos permite volver a comenzar el estudio de aquel problema, ¿ok? Todos aquellos métodos científicos llevan en específico una serie de condiciones, ¿ok? O todas aquellas pautas que se dieron, todo lo observado, toda la descripción como tal de dicho problema, ¿ok? Para poder hacer una reproductividad, para poder reprogramar y en caso que se desee volver a estudiar el problema. Y una refutabilidad porque, como ya sabemos, esa hipótesis valedera también puede ser refutada. También puede haber otra opinión del mismo problema y puede ser resuelta de otra manera completamente distinta. En el día a día tenemos que tomar en consideración que podemos poner en práctica lo que es el método científico. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono celular que no prende, de un día para otro yo amanezco con el teléfono cargado y resulta que no prende, el teléfono enchufado, perdón, y no prende, no hay ninguna actividad en el teléfono, yo lo llevo a un técnico. Lo primero que hace el técnico es observar el teléfono. Lo revisa, se da cuenta si tiene la pila, si está caliente, si hace algunas conjeturas, trata de encenderlo a ver si tiene algún bloqueo. Luego de esto, él empieza a hacerme preguntas sobre si el teléfono llevó algún golpe, si el teléfono se mojó, ¿ok? Hace observaciones, hace una hipótesis. La hipótesis viene también las preguntas donde dice, ¿ha tenido algún problema anteriormente? ¿Estaba cargado tu teléfono? Entonces, yo puedo decir que el teléfono estaba cargando y que no me prendió más. ¿Qué hace él en este momento? Hace una experimentación. Él busca un cargador y lo enchufa. Si el teléfono aparece la batería cargando, pues puede ser que la hipótesis que él se haya hecho, como si está descargado, está dañado, pues empieza a aclararse. Cuando el teléfono llega a cierta carga y él lo enciende y el teléfono enciende sin ninguna dificultad, pues él comprueba su tesis, que el teléfono no encendía porque estaba sin batería. Entonces, todo esto
que llevo a la acotación de que el método científico está en nuestra vida diaria. No necesariamente tiene que ser algo de ciencia para que pueda llamarse método científico y se le pueda aplicar toda esa serie de pasos. Muchísimas gracias. Los paradigmas de la investigación. Para hablar de los paradigmas de investigación, pues podemos hacer la acotación que son esquemas usados para el estudio de la realidad, y estos van orientados a la investigación que se desea realizar. ¿Okay? En el ámbito científico, un paradigma metodológico implica la forma de cómo ver el mundo, ¿okay? De cómo estudiarlo. También mediante los paradigmas pues podemos establecer y definir fronteras, y también decir cómo hay que comportarse dentro de esas fronteras. En el siglo XX, después del siglo XX, pues los paradigmas se dividieron en varios tipos. Podemos hablar de los más importantes. En este caso, los críticos, los interpretativos y los positivistas, los interpretativos y los críticos. Los positivistas, bueno, estos tratan de explicar, controlar y predecir. ¿Ok? Son singulares, son tangibles, son fragmentables, son independientes y libres de valores. Los paradigmas interpretativos suelen ser y comprometerse a interpretar en forma mutua, ¿ok? También son estructurados, son holísticos, son divergentes, son múltiples. Estos también tienen que ver con la interrelación. Ellos hacen relación, están muy relacionados con aquella relación que influye lo que es los factores subjetivos. El pragmatismo crítico tiene que ver con emancipar la crítica e identificar el potencial que genera o que tiene el cambio, ¿ok? También son construidos, son holísticos, y ellos son interrelacionados. O sea, ellos tratan de ver y se influencian sobre la fuerte relación que hay entre el compromiso a ese cambio. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.